El Señor Jesucristo les bendiga, les habla el pastor Andrés Hurtado. Es para mí un privilegio presentarme delante de ustedes a través de este medio y compartir un consejo de la palabra de Dios. Quiero darle las gracias a todos los organizadores por la invitación que se me ha hecho a predicar en este momento a través de este medio, y esperamos poder ser de grande bendición con el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones para este momento. Sin más preámbulos, quiero invitarlos a abrir las escrituras en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. En esta tarde quiero llevarlos a un tema muy, pero muy especial. El lema que se me ha dado es: conéctate a la fuente de poder. Y yo quiero utilizar este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Usted ya conoce lo que antecede a esto. Y dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios se apagara, Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose, Samuel vino a Elí y le preguntó nuevamente: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Yo quiero en esta noche o en esta tarde por unos minutos hablarle a su vida, porque todos sabemos definir con nuestras propias palabras lo que significa el conectarse. Y básicamente conectarse significa unir o poner en contacto dos o más cosas, aparatos, sistemas o dos personas, para que entre ellos se establezca una relación o una comunicación. Y nuestra vida está llena de conexiones a diario, con personas, con sistemas, con empresas. Pero déjeme le doy un ejemplo rápidamente, específicamente. Nuestros aparatos electrónicos están conectados a una fuente de luz para abastecerlos de energía para que estos posteriormente puedan funcionar. En la actualidad estamos conectados a través de telecomunicaciones, a través del internet y todas las redes sociales. Podemos tener una conexión con el mundo externo. Anteriormente esto pudiera haber tomado semanas y meses enteros, pero hoy lo podemos hacer instantáneamente. Yo quisiera preguntarle: ¿quién de nosotros no ha experimentado la frustración que produce cuando nos damos cuenta de que nuestro celular aparentemente lo habíamos conectado, pero en realidad está descargada toda la batería? Especialmente cuando pensamos que sí, en efecto, lo habíamos conectado toda la noche, pero resulta que en ningún momento estuvo conectado a la pared o a la fuente de donde provenía la energía. Parece ser que alguien más había desenchufado ese cable. Y yo quiero darle este ejemplo porque hay muchas personas que, sin darse cuenta, piensan que están conectados con Dios, pero en realidad no han estado conectados a la fuente de poder. Cuando yo veo en la escritura que acabo de leer originalmente, que Dios llama a Samuel, me llama la atención que este joven estaba ministrando a Dios en presencia de Elí, el sacerdote. Este joven estaba adentro del santuario, al lado de su pastor. Él sabía servir. Probablemente ayudaba con las cosas básicas del ministerio en aquel entonces. Era el asistente de este varón, como dije anteriormente. Este joven no estaba perdido en el mundo. Este muchacho estaba dentro del templo, en un lugar consagrado para el servicio de Dios. Un lugar donde este muchacho, pudiéramos decir que era más fácil para él el estar conectado con Dios. Dentro del templo no habían distracciones, no habían cosas que pudieran alejarlo del Señor. Todo lo que se hacía en ese lugar era para el servicio de Dios. Él no tenía allí compañías mundanas, personas con malos hábitos o personas con hábitos perversos. Todo el ambiente que había dentro del templo era propicio para que Samuel estuviese conectado a la fuente de poder. Todos los requisitos, humanamente hablando, estaban dados para que Samuel pudiera oír la voz de Dios, para que pudiera ser sensible a la voz de él. Y no había nada que pudiera aparentemente interrumpir esa conexión.
Pero cuando llega el momento en que Dios le llama, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová y oye una voz. Pero él no logra discernir, él no logra entender que es la voz de Dios. Él piensa que es Elí el que le está hablando. Es decir, que Samuel no tenía una buena conexión. Samuel no pudo distinguir la voz de Dios para su vida. Estaba allí, servía a Dios, pero cuando se trató de discernir esa voz, no pudo hacerlo. Estuvo en el mejor lugar, tuvo el mejor sacerdote al lado suyo, pero le faltó lo más importante: estar conectado a la fuente de poder. Por años hemos estado dentro de nuestros templos con excelentes predicadores, pero en este momento de prueba donde el mundo se debate entre la vida y la muerte, la iglesia no ha sabido cómo responder a la situación y al contrario son los que más atemorizados están. Algunos han entrado en pánico y en depresión y no saben qué hacer. Me pregunto yo, ¿qué pasó con todo el tiempo que estuvieron en la iglesia? ¿Qué pasó con tantos mensajes que escucharon? ¿Qué sucedió que nunca aprendieron a ser sensibles a la voz de Dios o a discernir lo que el Espíritu le dice a la iglesia? Nada de lo que está sucediendo en la actualidad a nivel mundial es una sorpresa para Dios. La iglesia estaba dentro de los templos, pero estaba dormida como Samuel. La iglesia estaba ministrando dentro de los templos, cerca de excelentes predicadores, pero no estaban conectados a la fuente de poder. Sí, estábamos bien vestidos, estábamos ministrando, estábamos cumpliendo con los protocolos y el servicio de la iglesia, estábamos haciendo todo lo que supuestamente teníamos que hacer, sin darnos cuenta que a pesar de todo el servicio que estábamos prestando, estábamos desconectados de nuestra relación con Dios. En la actualidad está sucediendo lo mismo que le pasó también a la iglesia de Éfeso. Éfeso tuvo excelentes pastores. Éfeso tuvo como pastor al apóstol Pablo, a Timoteo y aún al apóstol Juan. Pero aún así, el Señor Jesucristo tuvo que reprender a la iglesia de Éfeso. O sea que el problema no fue Elí, el problema no fueron los pastores, amén, de la iglesia de Éfeso, sino fue el corazón de esas personas que estaban allí, pero que no estaban allí. Y la reprensión de Jesús por los pecados de la iglesia de Éfeso es clara y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos estaban sirviendo, pero en el poder de la carne, ya no le servían a Dios por amor, y por eso es que Cristo los reprende, porque estaban fríos espiritualmente, estaban desconectados de su fuente de poder. La iglesia de Éfeso fue una iglesia desconectada, formada de creyentes descuidados que desatendieron su amor al Señor Jesucristo. Yo quiero decirle por unos minutos qué es lo que realmente significa el estar conectado a Dios. Es esa relación que necesitamos volver a tener, que nos caracteriza como creyentes fervientes, sin inhibiciones, entusiastas, que nos herve el temor y el celo por las cosas de Dios. Y hoy más que nunca, iglesia, tenemos que volver a conectarnos a esa fuente de poder, porque cuando estamos conectados con Dios, hacemos cosas radicales por el Señor. Dejamos de hacer cualquier cosa por el conectarnos al servicio. Dejamos de hacer cualquier cosa por conectarnos, amén, a la presencia de Dios, por volver a oír su voz, por ser sensibles a lo que el Espíritu quiere decirnos. Dios está hablando en este tiempo a la iglesia. Dios quiere darle dirección, propósito a nuestra vida, pero no vamos a poder si estamos como Samuel durmiendo. Al contrario, cuando estemos conectados con Dios, vamos a querer aprender más de Él, a orar más, a meternos más con Él, sin importar lo que esté sucediendo alrededor nuestro. Cuando estamos conectados con Dios, no vamos a tener temor de nada. Vamos a pararnos firmes ante cualquier situación. Vamos a saber invocar el nombre de Jesús con toda autoridad, y lo mejor de todo, usted, vuelvo y repito, va a estar siendo sensible a la voz de Dios sin ningún problema.
Eso es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo de crisis. No estar en pánico y en temor, sino estar conectados, amén, a la fuente que es el Señor Jesucristo. Creerle a Él, confiar en sus promesas, en vez de estar conectado a las noticias, en vez de estar conectado a las redes sociales que lo están desanimando, que lo están haciendo menguar su fe. Yo quiero animarle en esta hora para que vuelva a leer la carta de amor más extensa que Dios ha escrito para nosotros. Esto que estamos viviendo es algo temporal, lo que Dios está permitiendo para que volvamos a valorar nuestra vida con Él, nuestra relación con Él, para que nos acerquemos más a la fuente de poder. Y lo único que va a causar este virus es traer un gran avivamiento en todas las dimensiones de nuestra iglesia. Pero necesitamos, y especialmente Dios necesita gente apasionada, gente enamorada de Él, llena de fe, gente que le crea a Él, gente que esté dispuesta a volverse a conectar a la fuente de poder. Es posible servir, sí. Es posible sacrificarnos y sufrir por su nombre, sí. Pero aún no estar conectados con el Señor Jesucristo. Pero hoy su conexión puede restaurarla. Hoy su conexión puede volverla, amén, a enchufar, a conectarse directamente con Dios. Reconozca que no ha habido una conexión genuina con Dios y empiece a buscar la manera de recuperar esa conexión con el Señor. Arrepiéntase, cambie de parecer y desconéctese de tantas cosas que le están impidiendo ser sensibles a la voz de Dios. Deje de escuchar tantas voces que usted tiene alrededor, amigos, redes sociales, internet y una cosa y lo otro. La voz que usted tiene que escuchar para su vida y su futuro es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de su pastor es, amén, es el transmisor de Dios aquí en la tierra. Vuelva a la lectura de la palabra, sea obediente al tiempo de oración que estamos pidiendo. Mire, en el plan de Dios todo está preparado, todo está en el reloj de Dios, nada lo ha agarrado por sorpresa, y esto es para que usted y yo volvamos a tener un encuentro especial con Dios, para que nos volvamos a conectar a la fuente, para que haya una verdadera transformación en nuestra vida. Todo lo que está sucediendo está en el plan de Dios, para que de una vez por todas usted vuelva a conectarse con el Señor. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La pregunta es si usted quiere realmente estar en contacto con Él. La pregunta es si usted quiere conectarse al Señor Jesucristo. Usted necesita conectarse a la fuente que tiene agua viva, la fuente que tiene poder, la fuente que cambia, la fuente que vivifica, la fuente que puede transformar todo su ser. La fuente que tiene el propósito para su vida, la fuente que le va a dar la dirección a su vida. Pero de nada va a servir si usted sigue levantando la mano y diciendo: yo soy cristiano, yo estuve en la iglesia, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿De qué sirve si su oído no es sensible al llamamiento de Dios? Los 1000, 2000, 3000 y posiblemente 4000 años han pasado después del llamamiento que Dios le hizo a Samuel, pero esta palabra sigue siendo para usted y para mi vida, y debemos seguir aplicándola a nuestra vida, mi amado hermano. La voz de Dios sigue, amén, latente en nuestros corazones, en nuestro espíritu. El Espíritu de Dios todavía está diciendo: Samuel, Samuel. Yo no sé cuál es su nombre, amén, o cómo Dios le haya estado hablando,
pero estoy seguro que Dios está hablando a su vida, está hablando a través de este mensaje en esta hora y le está diciendo: Samuel, Samuel, es hora de levantarse, es hora de despertar. Estuviste mucho tiempo dormido en la iglesia. Yo no te quiero en cuatro paredes, yo te quiero es vivo, trabajando y sirviendo. El ministerio de Samuel fue algo poderoso posteriormente, pero fue después de que despertó al llamamiento del Señor. Este hombre se sometió a la voluntad de su pastor, de su sacerdote, y cuando él le dijo 3 veces: ¿para qué me has llamado?, Elí entendió que Samuel estaba recibiendo el llamado de Dios, por lo que le dijo: ve y vuelve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar el llamado, es Dios el que te está llamando. ¿Sabes quién es el que no te está dejando dormir? ¿Sabes quién es el que te está inquietando en este momento? ¿Sabes quién es el que está hablando directamente a tu vida? Es el Espíritu de Dios. Y hoy más que nunca tú puedes servirle al Señor Jesucristo. Tristemente, hay personas que han pensado que el servicio a Dios era únicamente dentro del santuario, pero yo he venido a decirle en esta hora que tú desde tu casa, desde el lugar donde estás, puedes seguir evangelizando, puedes dar estudios bíblicos a través del WhatsApp, puedes hacer llamadas telefónicas para animar, para inquietar a alguien con la bendita palabra de Dios, puedes estar orando, puedes estar intercediendo, pero sobre todo, lo más importante, debes estar conectado a la fuente de poder. Necesitas volver a la oración, necesitas volver a la palabra de Dios, necesitas volver a meditar en ella, necesitas destapar tus oídos y ser sensible a la voz del Espíritu Santo que todavía está hablando a nosotros. ¿Sabes por qué no lo escuchas? ¿Sabes por qué no puedes palpar la voz de Dios? Por tanta interferencia que hay, porque más fácil es conectar tu celular en las noches que conectarte con el Espíritu de Dios. Pero qué bueno que esta noche te olvides de conectar el celular, pero no te olvides de conectarte con Dios. Arrodíllate. Ponte de rodillas ahí en tu cuarto. Levanta tus manos al cielo. Deja que el Espíritu de Dios te tome de una vez por todas y vuelve a hablar en lengua según el Espíritu te deje hable. Vuelve a llenarte del Espíritu de Dios. Vuelve a hacer de tu santuario o de tu cuarto el santuario para que Dios more en ese lugar. La Biblia no dice en la iglesia donde mora el Espíritu de Dios. El Señor dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si tú estás en ese cuarto, si estás en tu casa con tu esposo, con tus hijos, ahí puede manifestarse el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de volver a conectarnos, iglesia. Es tiempo de volver a recargar nuestras baterías. El mundo, el diablo pensó que podía silenciar a la iglesia, pero el Señor le hizo una pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y cuando Pedro le respondió: decimos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le respondió: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y ahora yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios mismo está peleando por su iglesia. Dios está intercediendo por su amada. Todo lo que tenemos que hacer es estar conectados a la fuente de poder. Vamos a estar conectados, vamos a unirnos como un solo hombre, pero ya no con el hermano, la hermana o el familiar, no. Vamos a unirnos, vamos a pegarnos con el Señor Jesucristo. Vamos a
fortalecer nuestra relación de una vez por todas con Dios. Usted tiene la unción del Espíritu Santo. Hay llamas encendidas, hay carbones encendidos dentro de usted, que lo único que están necesitando es una nueva conexión para que Dios lo use poderosamente. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios tiene grandes cosas para su vida, y aún desde donde usted está, Dios puede usarle poderosamente. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús para que sea el Todopoderoso glorificándose y dando esa energía, ese poder que ustedes necesitan para poder salir más que victoriosos, más que vencedores en medio de esta situación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.